¿Qué tal? Buenos días, profesora. Mi nombre es Nelly Jocelyn Castillo Román, estudiante de la licenciatura en Nutrición Aplicada de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Este es el video sobre, pues, lo que es el proyecto final, lo, todos los datos que obtuvimos y todo. Em, pues mi proyecto habló sobre los snacks saludables y, pues, para empezar esta parte del proyecto. Vamos a empezar con los datos de la institución. Ok. Dentro del perfil demográfico tenemos que la estructura era por edad y sexo de la población. Era de 1419 que van de los 7 años a los 80 años del sexo tanto femenino como masculino. Esto hablando pues referencia a toda la población en general del deportivo. ¿Ok? Es un aproximado. Dentro de las características que se presentaban en la población, la parte sociodemográfica de la población, la mayoría eran mujeres, teniendo una población mayoritaria de los 20 a los 60 años, y en su mayoría son personas o mujeres trabajadoras y jubilados. Esta información la encontré dentro del IMSS Bienestar Social, ya que el deportivo pertenece al IMSS. Entonces, esta información la encontré dentro de su página en la concepción de pirámide poblacional. Aquí tenemos, por ejemplo, de este lado, que tenemos población muy baja de los 0 a los 12 años aproximadamente. Su máxima población, como mencionaba en el punto anterior, la mayoría son de 20 años a más de 60 años. ¿No? Sin embargo, sí existe población que es más joven, que entra dentro de la categoría de los 6 a los 13 años aproximadamente, pero es una población menor. ¿Ok? Dentro de esta pirámide poblacional nos indicaba que pues la mayoría son personas jubiladas, la mayoría son del sexo femenino, entre 20 a 59 años de edad aproximadamente. Y este también nos indicaba, por ejemplo, si tienen algún riesgo de salud o si tienen alguna enfermedad crónica degenerativa, también si sufren de alguna discapacidad. Dentro de la población en la que yo trabajé, del deportivo, el- los participantes se encontraban dentro de una edad de 10 a 19 años, en lo que la mayoría eran atletas, eran del sexo masculino, y las edades que más predominaban eran de 14 a 15 años aproximadamente, ¿no? Aunque los datos anteriores pues nos arrojaban que la mayoría pues eran mujeres. Aquí pues como es el deporte de natación, pues aquí la mayoría eran hombres. ¿Ok? Mi diagnóstico de salud en la primera exploración que se hizo o en la primera intervención que se realizó con los atletas, el resultado que más me gustaría pues destacar, que son de los tres a eh, de los, salieron este, tres, tres personas de 17 alumnos salieron con sobrepeso y dos personas salieron con bajo peso relacionado a la edad, lo que nos indica como un resultado del grupo, un diagnóstico nutricional en la primera intervención que se da como un normopeso. Sin embargo, pues sí tenemos como estos tres sobresalientes que indicaban este sobrepeso y estos dos pequeños que nos indicaban un bajo peso. Ujú. Ok. Dentro de la primera tabla que pueden encontrar eh, es la tabla de peso de los atletas en la primera intervención. ¿Ok? En esta primera tabla tenemos que pues la edad más joven, por decirlo así, va de los 10 años y la edad más grande dentro del grupo fue de 19 años.
lo que nos indica que el peso máximo, bueno, que la talla máxima dentro de este grupo fue de 1,69 conforme a la edad, fue de 1,69 en la talla máxima y más adelante va a aparecer el IMC y el peso. Y el peso pues nos indicaba más o menos pues de unos 69 kilos, el peso máximo que tuvimos dentro de la primera intervención. ¿Ok? La primera gráfica aparece cuál es la estatura máxima, que fue del 1,69, y la más baja, que fue de 1,29 centímetros. Dentro de esto encontramos el peso máximo, que fue de 70 kilogramos, y el peso mínimo, que fue de 24 kilogramos. ¿Ok? Y bueno, dentro de la tabla del IMC de los atletas, en la primera intervención que se obtuvo, tenemos que el IMC, el más bajo fue de más o menos, en el caso del sexo masculino, fue de 15,20, que son las personas que salieron con bajo peso. Y el máximo que fue de 26. Ese fue el punto máximo del IMC. eh, Encontramos que el punto máximo, pues ayer, como ya lo mencioné en el punto anterior, fue de 26 kilogramos sobre metros cuadrados y el mínimo 16 kilogramos sobre metros cuadrados en tanto el IMC. Lo que les indicaba al principio fue de las pacientes que salieron con sobrepeso, pues el paciente con mayor peso, su índice de masa corporal fue de 26 kilogramos sobre metros cuadrados. Y ya en la segunda toma de intervención, en la parte de los atletas, tenemos que empezamos con un peso distinto y tuvimos una reducción. Al principio, la mayoría de los atletas pues tenían un peso distinto al que tuvieron en la segunda intervención. Todos, la mayoría de ellos bajaron de peso. Solamente uno por ahí se quedó como, digamos, como en el mismo peso y hubo un aumento de peso también, por parte de las personas que tenían un bajo peso. Ujú. Ok, como comentaba en el punto anterior, nuestro peso máximo era de 70 kilogramos y en la segunda intervención, pues ya bajó a 69,70 kilogramos aproximadamente. Entonces, a lo mejor no fue mucho, pero sí hubo una reducción de esta parte. La mayoría de los atletas, pues sí tuvo pues bajaron de 1 a 2 kilos de entrada de la mayoría. Y donde hubo, pues donde hubo bajo peso, pues sí tuvimos como un aumento de ellos. En tanto a tallas, pues también algunos pues se mantuvieron en la misma talla, sin embargo, pues también tuvimos en algunos otros un aumento de talla. Eh, a lo mejor no fue mucho el crecimiento, fue 1 o 2 centímetros al máximo, pero sí se vio en la mayoría de ellos también que hubo un incremento en tanto a las tallas de los atletas, ¿ok? Como menciono, pues no fue mucho, por ejemplo, aquí dentro del grupo de las personas que tienen 16 años, pues sí hubo como un poco más de aumento en esta parte que del grupo de las personas que tenían 10 años, o sea, casi se mantuvieron igual. Ujú. Y el grupo de los que tenían 17 también hubo un aumento significativo. Sin embargo, como menciono, pues no fue mucho aumento dentro de la talla, digo, pues fue un proyecto muy apresurado en el cual pues las intervenciones pues sí hubo un lapso de tiempo y pues sí tuvo como oportunidad también para crecer. Sin embargo, pues como lo menciono es la reducción de peso y el aumento de talla, así como el aumento de kilogramos en los pacientes que lo requerían, fue pues dentro de los parámetros de 1 a 2 kilogramos. ¿Ok? Dentro de la interpretación de las gráficas,
tenemos que hacer una comparativa de la primera toma de peso y talla y hay una pequeña variación de peso en donde la mayoría, pues como menciono, pues va bien bajado de 1 a 2 kilogramos en un rango aproximadamente de 2 meses. En los casos de bajo peso, pues sí hubo un incremento aproximadamente de 1 kilogramo y pues sí se vio el cambio también de talla, como lo había mencionado en el punto anterior. Aquí sí el MC también tuvo una variación en la segunda toma antropométrica de los atletas, hubo una mejoría en tanto en los resultados de la primera toma antropométrica. Seguimos con un diagnóstico nutricional en tanto al grupo, pues sí le requiere como normopeso. Sin embargo, pues sí hay variación. Ujú. Desde aquí tenemos como la primera, toma y ya la segunda toma. La primera toma, pues son los puntos amarillos que te lo tenemos el más alto y la segunda toma son los puntos azules, donde ya hay una reducción en la mayoría de ellos. Aunque en algunos, pues por ejemplo aquí que tenemos los azules, pues hay reducción y en algunos hay un cierto aumento. Ujú. Entonces, sí hay, o bueno, sí hubo un cambio dentro de ellos. Ok, pasamos a la parte de las encuestas y como les comentaba, bueno, pues mi proyecto es sobre los snacks saludables y el etiquetado nutricional, en donde pues se les hizo un enfoque principalmente sobre el etiquetado frontal y el etiquetado nutricional que viene en la parte trasera de los etiquetados. Se les habló sobre cuál es el etiquetado que pues ven a primera instancia, ¿no? Que es lo que primero checan ellos cuando van a probar o van a tomar un producto. En la primera parte, pues la mayoría de estas preguntas indicaba pues que pues la mayoría no leía el etiquetado nutricional. Y en la segunda pregunta, bueno, la segunda vez que se interviene, ya hay un cambio. Por ejemplo, ya por lo menos leen el etiquetado frontal. ¿Ok? Entonces, en su parte, la primera parte de la encuesta, pues la mayoría salió con un nivel bajo sobre los conocimientos del etiquetado, por lo que refuerza que dentro de la población, pues se requiere saber o se requiere tener un mayor conocimiento sobre los alimentos que estamos consumiendo. ¿Ok? Sobre todo, pues, alimentos en la forma etiquetado. En tanto la parte de la parte de los snacks, sobre cómo elegir la parte de snacks, por ejemplo, en la hora del recreo, que es pues lo que ellos suelen tener como alimentos procesados más al alcance, pues sí también hubo un cambio porque en la primera parte pues sí elegían como a la mejor papas o galletas o bebidas energetizantes. Durante las pláticas pues se les dio como esta parte de las consecuencias que trae el consumo excesivo de la, del consumo de alimentos ultraprocesados. Entonces, sí hubo esa parte, bueno, por mi parte sí hubo como un enfoque también por la parte nutricional sobre las consecuencias del consumo regular o muy frecuente de estos alimentos. Y también, este, en la bueno, en la primera parte de la encuesta, pues la mayoría pues tomaban como snacks, pues sí, como a lo mejor papas, galletas. Sin embargo, pues ya vamos a verlo un poquito más adelante, también hubo cambios dentro de la primera intersección de esto. Dentro del conocimiento del etiquetado, pues también se le habló a los papás, sobre todo para que también tengan conocimientos, para que ellos igual al momento de vayan a hacer sus compras, sobre todo porque vivimos, pues la gran mayoría de los alimentos pues ya vienen industrializados, ¿no? Es muy difícil que compremos pues pan de centeno o que compremos alimentos pues que no vengan empaquetados como tal, ¿no? O sea, ya vienen sobre un proceso y pues la alimentación pues ha ido cambiando, por ejemplo, de los años pues 50 a la actualidad, pues hay un gran cambio dentro del consumo de alimentos y cada vez se hace más difícil la alimentación, pues que sea lo más libre de los conservadores y colorantes, sobre todo que es lo que este, más, más prejuicios da, ¿no? La parte de de la parte de los colorantes y la parte de
alimentos químicos que ayuden pues a lo mejor mantener más los alimentos o tener mejor textura, etcétera. Entonces, se habló más o menos como esta parte y quiero recalcar que sí hubo pues un gran cambio. Vamos a ver la siguiente. En la segunda intersección es donde les menciono. Aquí, por ejemplo, la primera pues aparece como bueno, regular y malo. Aquí ya nada más aparece dentro de la encuesta bueno y regular, ya no aparece la parte mala. Mala me refiero pues a la hora de calificar, o sea, que si fueron buenos, o sea, su calificación fue buena o fue regular. Se les, como tal, no se les dio como una calificación, pero sí en tanto a conocimientos, pues así como, bueno, si sabe más o menos, es regular, ¿no? O sea, este, tuvo como unas tres preguntas que a lo mejor no fueron como lo prudente, fueron regulares y buenas porque la mayoría de las preguntas, o las respuestas que se dieron en las preguntas fueron bien respondidas. Y en esto, pues ya no hubieron partes malas. La calificación, pues dentro del grupo fue regular, a lo mejor pues no fue como la parte excelente que esperábamos, pero ya hubo una mejor respuesta de esta parte, sobre todo porque ya había más conocimientos. Como vemos en esta parte, pues la mayoría tuvo una calificación, pues no mala, pero pues en conocimientos, pues un poco malos, por decirlo así. Entonces, acá de este lado, en la segunda encuesta, se les, ya después de la plática, pues ya las respuestas eran distintas a lo aprendido. Ujú. Y dentro de mis conclusiones, pues, de este proyecto, eh, uno, las evaluaciones que se tuvieron en la primera intersección hubieron cambios significativos, como ya lo había mencionado. En la primera, la evaluación fue un puntaje bajo, sin embargo, pues ya en la segunda intersección, pues ya se obtuvo una mejoría dentro de los puntajes. Si bien no fueron buenos puntajes, hubo un cambio que para mí siento que ya es importante porque por lo menos ya se llevan como información a casa que ya lo pueden compartir con más personas y pues lo pueden compartir en escuela o con sus amigos, con a lo mejor con personas que no tienen acceso a un nutriólogo o acceso a información que sea fidedigna. Y este hubo un cambio dentro de la información que se brindó y el resultado que se obtuvo. Si obtuvimos un cambio favorable, como menciono, pues a lo mejor no fue excelente, pero sí hubo un cambio y eso es importante. Pienso que los pequeños cambios son los mejores, ¿no? Entonces vamos bien. Y en tanto al proyecto, en tanto a la conclusión del proyecto, pues este fue una, em, pues fue un cambio importante porque justamente hablando con el profesor que les da natación, sí nos mencionó que hubo un cambio en tanto al rendimiento de los alumnos, porque al principio del proyecto la mayoría de los alumnos pues sí consumía una gran parte en productos ultraprocesados, sobre todo en bebidas energetizantes y galletas, ¿no? Que era lo que más comían para a lo mejor pues los carbos, ¿no? Que necesitaban y a lo mejor necesitaban como la energía y todo. Entonces, él nos mencionaba que si hubo un cambio, por ejemplo, en la parte de el recuperamiento, se recuperaban más rápido, eran más veloces, tenían mejor condición física. Entonces, la alimentación que se les brindó, sí hubo un cambio, aparte de, pues también, por ejemplo, el cambio este, de tallas y de en tanto a centímetros de cintura, centímetros de cadera, que sí hubieron esos cambios, a lo mejor de la parte física, que se notaba, pero también hubo una parte, igualmente física, que es en tanto al rendimiento físico, en su actividad, pues también hubo un cambio y eso pues se aplaude fue gracias a la intervención también que se tuvo con los papás porque se habló con ellos también. Dentro de las consultas nutricionales pues también estaban los papás y también se les manejó la, em, la parte de los snacks, ¿no? Cómo elegirlos, cómo elegir a lo mejor los alimentos, en tanto alimentos, ¿no? En tanto snacks, cómo leer el etiquetado, en tanto
tanto como comida como bebidas, hubo esto y pues en tanto también al, al apoyo del material didáctico que se les brindó y los carteles y todo lo que se hizo posible para que este proyecto se hiciera, pues sí hubieron cambios y pues eso es lo más satisfactorio. Y hasta aquí llega el video y pues gracias.